Hace unos meses, el municipio civil de Wayne, en Carolina del Norte, fue oficialmente disuelto. La población llevaba décadas disminuyendo. Al momento de escribir esto, quedan menos de una docena de habitantes, por eso el pueblo fue absorbido por una zona vecina. Para la mayoría, esto fue solo una nota al pie. Nadie conocía realmente a Wayne. Hasta la oficina de correos se equivocaba a veces, pero ese pueblo solía ser importante y la gente que venía de ahí era auténtica, como pocas. Yo fui una de esas personas y quiero contar la historia de lo que sucedió. En los años 90, Wayne tenía alrededor de 3.800 habitantes. Su principal producto eran láminas de acero corrugado para techos, hechas por la empresa Wayne Metalworking Roofing and Tiles. Había dos granjas lecheras, la de los Hansen y la de los Bows. También una pequeña refinería de cebada y trigo, un instituto de secundaria, dos oficinas administrativas externas y una incubadora de negocios a pequeña escala. Más allá de eso, no había mucho que ver, solo un pedazo de tierra plana en medio de la nada. Pero incluso en esos días, la gente ya empezaba a irse. Los negocios se mudaban a Fayetteville y Roseboro. Muchos pensaban que no tenía sentido invertir en un pueblo que se estaba desangrando. Incluso Wayne Metalworking consideró mudarse más al sur, a Wilmington, y dejar atrás su propio nombre. Pero no fueron las decisiones empresariales las que causaron la caída de Wayne. Yo tenía 13 años en el 93. Crecí con mi madre, Rani para abreviar, mi padre Morgan y mi hermano pequeño, Amos, el cual dormía en la habitación justo al otro lado del pasillo. Tenía 10 años en ese entonces. Era el último mes de la primaria. El otoño siguiente debía entrar al instituto de Wayne, pero durante toda la primaria teníamos que tomar un autobús fuera del pueblo. El trayecto duraba unos 25 minutos solo de ida. No estaba mal, pero nos hacía diferentes. Los niños de Wayne éramos como una entidad. Llegábamos y salíamos juntos, siempre. Era una tarde de viernes, a finales de mayo. Iba en el autobús escolar, de regreso a casa. Delante de mí, dos niños hablaban sin parar de su nuevo juego de Super Nintendo, Star Fox, creo. Me desconecté de la conversación y me puse a mirar por la ventana. Cuando pasamos el cartel de bienvenida de Wayne, noté algo raro. Un hombre de la oficina del sheriff estaba usando un rodillo para añadir algo al letrero. Solo alcancé a leer la palabra prohibida. Había varios vehículos policiales bloqueando la carretera hacia el pueblo. Reconocí a los agentes, aunque nunca había hablado con ellos. En Wayne casi no había crimen. Mi familia siempre fue respetuosa de la ley, incluso mi padre, que bromeaba diciendo que era un ladrón de bancos. No lo era. Era un abogado corporativo. El autobús se detuvo, y también la conversación. No más Star Fox. Las puertas dobles del frente se abrieron con un sonido metálico, y un policía mayor subió al vehículo, hablando por su walkie-talkie. Miró al conductor, asintió, y luego se giró hacia nosotros. «Hola, niños», dijo. «Soy el oficial Gellen. No los vamos a retener mucho tiempo, solo necesitamos tener una pequeña charla, si está bien para ustedes. ¿De acuerdo?» Hubo un murmullo general de sí por parte de los niños de Wayne, incluyéndome. Gellen asintió, ocultando una gran sonrisa bajo su bigote salvaje. «Bien, vuelvo en un momento. Señor, ¿puede acompañarme afuera?» El conductor salió con él. Mientras tanto, todos nos quedamos mirando alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. «Tal vez hubo un accidente», dijo uno de los pequeños. «Tal vez alguien se lastimó». «Creo que hay un incendio», añadió otro. «Mi mamá dice que no podemos hacer barbacoas por riesgo a los incendios». «Tal vez hay un asesino», exclamó el niño de Star Fox. «Y encontraron cabezas y cosas así». «¡Qué asco!», le respondí. «Eres repugnante».
Volví a mirar por la ventana, mientras los demás empezaban a discutir. Pasaron de incendio a accidente, a asesinos, a aliens, y luego volvieron a hablar de Star Fox. Yo, en cambio, miraba a lo lejos, y eso me dio una idea. Desde la ventana trasera del autobús podía ver la parte de atrás del cartel de bienvenida. Me incliné hacia atrás y miré. El cartel decía: "Está saliendo de Wanley", pero alguien había añadido un gran texto blanco: "Prohibida la leche". Antes de que pudiera decirle algo a los demás, el oficial Gelen subió al autobús. El conductor regresó a su asiento. Tuve una charla muy productiva con el señor Harley, y me cuenta que me he topado con un grupo de estudiantes particularmente astutos y bien comportados. ¿Es cierto? ¿Son así? Por supuesto que lo éramos, asentimos al unísono. Bueno, en ese caso tal vez puedan ayudarme. Verán, estamos buscando algo especial que no podemos dejar entrar al pueblo, porque podrían enfermar a la gente, y no queremos que nadie se enferme, ¿verdad? Claro que no. Así que espero que no les moleste si algunos de mis oficiales revisan sus mochilas, solo para asegurarnos de que nada raro se haya colado, ¿de acuerdo? 2 oficiales subieron mientras Gelen salía para detener un sedán que intentaba salir del pueblo. Lo rechazaron. Uno por uno, los oficiales tuvieron una breve charla con nosotros y revisaron nuestras mochilas, sobre todo nuestros almuerzos. Cuando llegaron al niño de Star Fox justo delante de mí, le hicieron muchas preguntas. ¿Qué había comido? ¿Si había ido al baño desde entonces? Preguntas raras. Resultó que había tomado leche con chocolate como parte de su almuerzo. El oficial que lo interrogaba hizo clic en su walkie-talkie 2 veces, como una señal. Cuando llegaron a mí, les entregué mi mochila. ¿Has tomado algo hoy? Mi mamá hizo limonada, respondí. Eso suena genial. Ojalá mi mamá me hiciera algo así, dijo sonriendo. ¿Comiste algo? ¿Queso? ¿Leche? Solo varitas de pescado y arroz, con ketchup. No suena nada mal. Revisó el interior y pareció aliviado. Perfecto, todo está en orden. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Cuando terminaron de revisar todas las mochilas, volvieron con el niño de Star Fox. Le pidieron que los acompañara. Dijeron que solo necesitaban hacerle un par de preguntas más. Fue inquietante. Él empezó a llorar y los oficiales trataron de consolarlo. Le dijeron que iban a llamar a sus padres, que todo iba a estar bien. Yo no estaba tan seguro. Cuando el autobús arrancó, miré por la ventana trasera. Vi al oficial Gelen. Ya no sonreía. Tenía una expresión seria. Su mirada estaba fija en el asfalto, inmóvil. Detrás de él había una larga fila de autos siendo rechazados. Algunos me eran familiares, amigos, vecinos, todos buscando una salida rápida. El autobús tuvo que hacerse a un lado para dejar pasar un camión de bomberos. Tuve la sensación de que algo grande había ocurrido, pero nadie me decía qué era. La conversación había muerto, y tuve que llenar el silencio con mis propias preocupaciones. No quedaba charla que me distrajera. Cuando llegamos a la parada del autobús, vi a todos nuestros padres alineados. Los míos estaban ahí, Amos también. Había tomado un autobús anterior y ya estaba en casa desde el almuerzo. Al bajarme, mi padre me levantó en brazos. Mamá estaba llorando. ¿Qué te hicieron?, preguntó papá. ¿Te quitaron algo? ¿Qué te preguntaron? Mamá me tomó de sus brazos. Déjalo, Morgan, le dijo, casi escupiendo las palabras. Vámonos a casa. Amos parecía desinteresado, aferrado a un cómic de las tortugas ninja con el que lo habían sobornado. Un hombre vestido con ropa de camuflaje y un rifle de asalto caminaba de un lado a otro en la calle, pidiéndole a la gente que se dispersara y regresara a sus casas.
Mamá y papá se apresuraron a meternos en el auto. Mi hermano se puso a leer su cómic de inmediato, pero yo seguía mirando por la ventana. Mientras volvíamos por la carretera, empecé a notar varios letreros extraños. El más llamativo estaba en la ventana de una tienda en la esquina. Prohibida la leche, por orden de la Guardia Nacional. Al tomar el camino junto a la granja lechera de los Bows, escuché ruido, como explosiones. Antes de que pudiera preguntar, papá se adelantó. «Están celebrando», dijo. «Son solo fuegos artificiales». Vivíamos al final de una calle, cerca de una rotonda. Teníamos 3 casas vecinas. 2 pertenecían a parejas de ancianos que rara vez salían, la otra a una familia con un hijo adolescente. Habíamos pasado tiempo juntos antes de que él entrara a la secundaria, pero hacía como un año que no hablábamos. Aún así, guardaba buenos recuerdos de ver películas en su enorme televisor y jugar videojuegos. Apuesto que ya tenía el nuevo Star Fox. Pero al doblar la esquina, la calle era un caos. Los Mason estaban en su jardín, discutiendo con 2 inspectores de bomberos. Los Stephenson, la pareja de ancianos, arrastraba bolsas hacia su auto. La otra familia no se veía por ningún lado. Su auto no estaba en el garaje. La puerta principal estaba entreabierta, con la cerradura rota. Un papel blanco con letras rojas estaba clavado junto a la entrada. «Vayan a sus habitaciones», dijo papá. «Hablaremos durante la cena». «¿Pero qué está pasando?», pregunté. «Más tarde», insistió. «Por ahora, necesito que se queden en sus habitaciones». Amos levantó la vista de su cómic. «¿Puedo jugar Nintendo?». Todo lo que quieras, cariño. Sonrió mamá. Y esta noche no hay hora de dormir. Amos me miró como si fuéramos camino a Disneylandia. Le tomó un momento darse cuenta de que era el único sonriendo, y no entendía por qué. Para ser justos, yo tampoco. Subimos corriendo. Amos y yo fuimos a nuestras habitaciones respectivamente. A él habían dejado tener el Super Nintendo en su habitación, y yo tenía el reproductor de VHS. Era justo. Él jugaba, yo veía películas. Pero ese día no tenía ganas de ver nada. Había esta sensación como si algo estuviera terriblemente mal. No podía dejar de mirar por la ventana, esperando algo. Los Stephenson seguían discutiendo junto a su auto. Los Mason eran escoltados de regreso a su casa. A lo lejos se alzaban columnas de humo desde las granjas lecheras. Las luces de los camiones de bomberos iban y venían por la calle principal, y de vez en cuando, si escuchaba con atención, podía oír más explosiones, pero no sonaban como fuegos artificiales, sonaban como disparos. Solo habían pasado unos minutos cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Era Amos. Entró con una expresión rara. Sus ojos, muy abiertos, no parpadeaban. «¿Me ayudas con mi proyecto de ciencias?», preguntó. «No está funcionando como debería». Amos había estado trabajando en un proyecto para la escuela. Nada complicado. Había puesto diferentes tipos de leche en vasos para ver cuál se echaba a perder primero. Cada noche los revisaba y anotaba los cambios. «¿Puedes mirar, por favor?», insistió. «Se está comportando muy raro». «Está bien». Para que Amos dijera «por favor», tenía que ser algo realmente fuera de lo común. Lo seguí por el pasillo hacia su habitación, y al pasar escuché el eco de una discusión en la planta baja. Mamá había alzado la voz. Tenía un tono particular cuando estaba preocupada o molesta, y esta vez no se contenía. Me dio lástima por papá. La mitad de las veces ni siquiera era él quien la hacía enojar. Seguimos caminando. Amos pasó junto a la pantalla de pausa del Contra 3 y fue directo a la ventana.
Tenía los vasos sobre una bandeja metálica y cubierta de plástico. Se detuvo justo antes de llegar. Escuché un ruido y... señaló los vasos apretando su cuaderno contra el pecho. No los he abierto. Mamá dice que huelen muy fuerte. Al acercarme, vi que los vasos vibraban. No mucho, pero lo suficiente como para hacer ruido. El plástico temblaba. Me asomé y tardé en entender lo que estaba viendo. Al principio pensé que eran gusanos, pero no lo eran. Parecía que algo se había transformado en el fondo de cada vaso, y de ahí salían unos hilos blancos, delgados, que empujaban contra el plástico, buscando por dónde salir. Era como si un huevo hubiese reventado por dentro, y esas hebras se movieran solas, independientes entre sí. Todo tenía un color blanco lechoso. «Se sigue moviendo», dijo él. «Mira». Se acercó y puso el dedo sobre el plástico. Las hebras reaccionaron de inmediato, disparándose hacia arriba. Casi parecía electricidad. «¿Por qué hace eso?», preguntó. «No lo toques», dije. «Tenemos que deshacernos de eso». «¿Le decimos a mamá?». Seguí escuchando la discusión en la planta baja. Negué con la cabeza. «Deberíamos tirarlo. Vamos a echarlo al inodoro». Amos protestó todo el camino al baño, pero no quería hacer un escándalo. Le prometí que yo asumiría la culpa y que él podía volver a jugar contra. Eso pareció convencerlo. Puse la bandeja en el suelo, junto al inodoro. Me puse los guantes de limpieza de mamá, por si acaso. Al quitar el plástico, los hilos blancos salieron disparados del vaso directo hacia mi cara. Eran más largos de lo que pensé. Quedaron a pocos centímetros. Grité y tiré los vasos enteros al inodoro. Miré dentro. Esas cosas se retorcían de un lado a otro. Esas hebras blancas se agitaban como gusanos en agonía. Eran mucho más largas de lo que había imaginado, y podía sentir cómo empujaban contra los guantes, buscando el calor de mi piel. Las puntas eran afiladas, casi atravesaban el plástico. Tiré de la cadena. Esperé, pero aún se movían algunas. Tiré otra vez, y otra, y otra. Finalmente, cuando no quedó nada, vacié medio frasco del limpiador de baño y volví a jalar la cadena. Me quedé ahí sentado, unos 10 minutos, mirando el agua. Sentía un cosquilleo en la espalda, como si hubiera escapado de algo peligroso. Esa sensación, como cuando casi pisas una serpiente o ves un oso. Volví a mi cuarto y saqué un cuaderno. Escribí en la parte superior: prohibida la leche. Traté de hacer una lista de todos los lugares del pueblo donde pudiera haber leche o productos lácteos. Las granjas eran obvias, pero también estaba la cafetería de la escuela, la tiendita con la máquina de helado suave, la tienda de conveniencia. Era un pueblo rodeado de granjas lecheras. La leche y el queso estaban en todas partes. Hice una lista con al menos 2 docenas de lugares. Entonces, alguien golpeó la puerta principal con fuerza. Amos y yo salimos corriendo de nuestros cuartos para ver qué pasaba. Desde arriba, vi a papá abrir la puerta a un hombre con uniforme militar. Mamá miró hacia las escaleras. «Regresen a sus cuartos», dijo. «Les diremos cuándo pueden salir, ¿de acuerdo?» «Mamá, ¿qué pasa?» «Sigan con sus juegos. Esperen ahí». «Pero, mamá, yo...» «¡A sus cuartos!», gritó. «¡Ahora!». Iba en serio. Amos y yo nos miramos. No dijimos nada y decidimos no separarnos. Nuestros padres hablaron con el hombre de la puerta. Amos y yo regresamos a mi cuarto. Intentó leer, pero no podía concentrarse. «¿Crees que es grave?», preguntó, dejando su cómic a un lado. Amos siempre había sido un fastidio. Bromas, sustos, tonterías, pero esta vez era distinto. No estábamos jugando. Fue como un acuerdo silencioso. «Sí», le respondí. «Lo creo». «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?».
Creo que hay algo raro con la leche. Pero ya la tiraste, ¿no? No solo esa leche, toda la leche del pueblo. ¿Está echada a perder? Peor. Creo que es algo mucho peor. Lo que pasó después fue rápido. Escuché pasos en la escalera y de pronto nuestros padres abrieron la puerta. Nos pidieron que estuviéramos tranquilos, que guardáramos silencio, que lo siguiéramos de cerca, sin hacer preguntas. Mientras bajábamos, vi al hombre del uniforme entrar al baño del segundo piso. Segundos después, salió corriendo, gritando por su radio. Mamá y papá nos apuraron. 3 hombres más pasaron junto a nosotros, subiendo a toda prisa, dejando huellas de tierra en la alfombra del salón. Todos armados, todos con uniforme. La puerta quedó abierta y pude ver al menos a 6 personas más. Subimos al auto sin llevar nada más que el cómic de Amos. Un hombre golpeó la ventana del conductor con un rifle y papá arrancó. No podemos salir del pueblo, dijo mamá en voz baja. Están revisando a las mujeres en los retenes. Quizás sea lo mejor. ¿Quién sabe cómo puede afectarte esto? A lo mejor necesitas una vacuna. ¿Ya viste lo que hicieron con las vacas lecheras? Las llevan atrás y luego... No somos ganado, Raniel. No van a llevarse a la gente. No como si fuéramos al puto matadero. ¿Entonces dónde demonios están los Abernathy?, gritó mamá. ¿Lo de llevárselos fue una broma? ¿Un teatro? No vamos a hablar de eso. No frente a los niños. Estoy casi en el segundo trimestre, susurró mamá. Y Dios sabe lo que harán si... Se quedó callada, llevándose la mano a la boca. Papá la miró con una mezcla de lástima y frustración. Me siento rara, Morgan. Y no es como la vez pasada. En el centro del pueblo hay una intersección de 4 calles. Cuando llegamos, el semáforo estaba en rojo. Camiones militares pasaban, uno tras otro, al menos una docena, cubiertos con lonas azules. Incluso, cuando la luz cambió a verde, los camiones siguieron pasando. Cuando iba pasando el penúltimo, escuchamos un golpe metálico fuerte. El vehículo se inclinó. Por un momento pensamos que iba a volcarse. 2 llantas se levantaron del suelo. Luego volvió a su posición y el conductor tocó el claxon. Desde cada rincón, los soldados comenzaron a gritar que nos moviéramos. Vi algo moverse bajo la lona, algo afilado, empujando el plástico. Ya lo había visto antes. Papá giró en otra dirección. A lo lejos vimos el gimnasio de la escuela, rodeado de autos. Nos dijeron que viniéramos aquí, dijo papá. Vamos a quedarnos y esperar. Nos van a encerrar. Podemos irnos en cualquier momento. No podemos salir a pie. No me gusta cómo se ven esos rifles. ¿Sabes que no? Se miraron y la conversación terminó. Amos y yo solo bajamos la cabeza. Afuera seguían escuchándose estallidos, cada vez más cerca. Papá encontró un lugar apartado. Caminamos hacia el gimnasio. Había al menos 100 personas reunidas afuera. Escuché pedazos de distintas conversaciones. Un soldado le explicaba algo sobre bacterias lácticas a nuestro maestro de ciencias. Un anciano se quejaba de que le habían confiscado su congelador. Una madre regañaba a su hijo por haber tomado un batido en el almuerzo. Un jornalero hablaba angustiado sobre un nuevo alimento para vacas en la granja de los Hansen. Decía que no era justo que cerraran la de los Bows. Retazos de 100 historias distintas. Pero lo que más me impactó fue un grupo de chicas jóvenes, visiblemente alteradas. Una repetía lo mismo una y otra vez. «Nunca me lo voy a poder quitar», decía. «Está dentro de mí. ¿Para siempre?» Nos pidieron anotar nuestros nombres al entrar. Papá firmó por los 4. Casi no reconocía a nadie. Habían instalado catres verdes del ejército, en pares, con un pequeño baúl para guardar cosas.
Papá nos guió entre los pasillos, manteniéndonos cerca. Mamá fue al baño. ¿Cuándo podremos volver a casa?, preguntó Amos. Están revisando las tuberías, dijo papá. Eso puede tardar. ¿Revisándolas por qué? No lo sé, pero sea lo que sea, quieren asegurarse de que estamos bien. Sentí que algo se hundía en mi estómago. Tal vez lo que tiré por el inodoro se quedó atascado. Tal vez eso fue lo que encontraron. Durante las siguientes horas nos quedamos quietos. Repartieron un par de comidas simples, sin lácteos. Cada 2 horas algunos soldados recorrían los pasillos, asegurándose de que todos estuvieran bien, pero nadie lo estaba. Vi a un tipo fuerte temblar como una hoja, tosiendo sin parar en su mano. Sonaba terrible, como si algo en su cuerpo intentara salir. Cuando los soldados pasaron por su fila, se lo llevaron afuera. No lo volví a ver. Mamá pasó mucho tiempo en el baño, al menos 1 hora. Cuando regresó, tenía el rostro pálido, ceniciento, como si no hubiera dormido en días. Papá se preocupó, pero ella insistió en que estaba bien. Cuando oscureció, los patrulleros anunciaron que cerrarían por la noche. Había toque de queda. Papá tenía muchas preguntas, pero no quería discutir con hombres armados. Se notaba que se estaba conteniendo. Aunque fuera abogado corporativo, siempre había sido muy firme con lo de las libertades personales. Recuerdo el gran reloj sobre el marcador del gimnasio. Si lograbas ignorar los llantos y los gritos, ese reloj era lo único que se oía. Y juro que, mientras más lo escuchabas, más largos se volvían los segundos. Mamá y papá compartieron un catre. Amos y yo teníamos uno cada uno. Él se durmió al instante, yo no. Me quedé despierto hasta pasada la medianoche. No podía evitarlo. Ese maldito reloj no me dejaba dormir. Con las luces apagadas, lo único visible eran las sombras duras de la luna filtrándose entre las nubes. A medida que los gritos se convertían en sollozos y luego en ronquidos, me quedé mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. Escuché a gente susurrar sobre megabacterias, sobre el metano, el ácido láctico, las líneas de gas. Nadie sabía nada. Un tipo murmuraba que todo había empezado con los pájaros, que justo antes del desastre habían llovido plumas. Un borracho cerca de la salida hablaba solo en voz alta. Bailan como gusanos flacos, alzando los brazos hacia las estrellas. Gusanos flacos, justo como los que había visto en el proyecto de ciencias de mi hermano. Me había estado quedando dormido y despertando por horas, cuando de pronto me incorporé. Escuché a alguien correr. Miré al catre de mamá. Estaba vacío. Papá también se levantó, frotándose los ojos. «¿Rani?», susurró. Me vio despierto. «¿Viste hacia dónde fue tu mamá?». Negué con la cabeza. Se levantó y me tomó de la mano. «Vamos a buscarla». Avanzamos entre los catres, de la mano. Era inquietante ver a tantos desconocidos durmiendo como si no pasara nada. Incluso el borracho, el de los gusanos, dormía como una piedra. No sé si fue mi imaginación, pero volví a verlos en mi mente. Esos gusanos flacos. Cada vez que miraba a alguien dormir, imaginaba sombras pequeñas escondiéndose. Algo saliendo de una nariz, de una oreja, de una boca. Pasamos junto a un hombre que se veía enfermo. Tenía un balde metálico junto a su cama. Escuché pequeños golpecitos dentro, como si algo estuviera intentando salir. «Quizás está en el baño», dijo papá. «Vamos a ver». 2 soldados estaban junto a las gradas, fumando y contándose historias. Se pasaban una botella entre ellos. Papá bajó la mirada, evitando hacer contacto visual. Cruzamos un pasillo corto hasta los baños. Aún había electricidad, pero las luces estaban apagadas.
Lo único que iluminaba era el letrero de salida de emergencia. Papá intentó entrar cuando le tomé de la manga. «Ese es el de mujeres», le dije. «No creo que a alguien le importe». Entramos. La luz de la luna se filtraba por una ventana esmerilada, proyectando sombras extrañas en el piso. Nos separamos para revisar los cubículos. Todo estaba en silencio. Papá tenía el rostro tenso, lleno de preocupación. Tal vez deberías esperar afuera. Solo por un momento. Revisemos, respondí. Será rápido. Espera, mejor vamos a... Abrí una de las puertas. No vi mucho. Con la poca luz solo distinguí siluetas. Unas manos quietas sujetaban un vientre hinchado, y de la piel salían esos pequeños gusanos danzando como si intentaran escapar. El sonido era indescriptible. Un golpeteo húmedo, constante. Cientos de parásitos finos, vibrando, buscando un nuevo huésped. Algunos apenas medían unos centímetros. Otros eran tan largos como un brazo. Uno de ellos me rozó la uña del pulgar. No logró adherirse. Vi mechones de cabello esparcidos por el suelo. Un efecto secundario, tal vez, de la infección en etapa avanzada. Una mano me cubrió los ojos. Papá me arrastró afuera. Al mirarlo, noté que algo en su expresión había cambiado. Algo en su cuerpo también. Sufría. Durante unos segundos, solo me miró. Y entonces se escuchó un golpe dentro del baño. Yo necesito que vayas por tu hermano. Ve a buscarlo y váyanse al auto. Pero, papá, ¿qué? Toma. Me dio las llaves del auto. Confío en ti. Necesito que te apures. ¿Y tú? Otro golpe en la puerta. Papá se irguió. Apoyó todo su cuerpo contra ella para mantenerla cerrada y me gritó: ¡Corre! ¡Nos vemos afuera! Corrí como nunca. Las nubes se abrían un poco, dejando pasar la luna. Crucé entre los catres, buscando a Amos. Todo se veía distinto en la oscuridad. Una mujer se incorporó justo frente a mí. Tosió con fuerza. Una marea de gusanos se deslizó por su boca, cayendo sobre su pecho, esparciéndose por el suelo. Me miró. Grandes mechones de su cabello se desprendían del cuero cabelludo. Jadeaba. Sus ojos hinchados por tanto llorar me suplicaban algo. Intentó hablar, pedir ayuda, pero lo único que escuché fue un jadeo inhumano, mientras los pequeños gusanos blancos cruzaban su piel. No sé si fui yo quien gritó primero, pero alguien lo hizo. Ese primer grito se volvió un coro, un alarido de horror mientras todo se desmoronaba. Había tantos parásitos, tantas víctimas. Algunos que solo se habían sentido raros y trataron de dormir para olvidarlo, despertando en una pesadilla. Otros habían intentado mantener su enfermedad en secreto. Nadie estaba a salvo. Niños, ancianos, sanos o enfermos. Los gusanos salían por la boca, por los oídos, por el estómago, incluso desde los ojos. Vi a un hombre con uno retorciéndose en la cuenca izquierda, y mientras la gente suplicaba ayuda, los parásitos saltaban a otros cuerpos, se enterraban bajo la piel como si nada. No encontré a Amos, fue él quien me encontró a mí. Me dijo que un hombre malo le había quitado su cómic y que había salido a buscar a papá, a buscar ayuda. Me hizo 100 preguntas, pero yo no respondí. Solo lo abracé y corrí. Apreté las llaves con tanta fuerza que la mano se me entumeció. Intentamos llegar a la salida, pero la multitud era un río desbordado. Alguien gritaba que se tiraran al suelo. 10 más gritaban por ayuda. Otros solo chillaban, como animales heridos alertando a la manada. Nos tiramos al suelo, y entonces comenzaron los disparos. Salimos arrastrándonos. Uno de los soldados tropezó conmigo y me pateó sin querer en las costillas. Ya afuera nos pegamos a la pared del gimnasio, manteniéndonos agachados.
Amos lloraba sin parar, pero yo solo lo jalaba con fuerza. Apenas podía escuchar por encima del pitido en mis oídos y los latidos acelerados de mi corazón. Nos abrimos paso entre los jardines, usando los girasoles azules del instituto como cobertura. La mayoría seguía atrapada dentro. Algunos lograron salir corriendo hacia las tiendas militares. Amos y yo fuimos directo al auto. Mis dedos apenas respondían cuando intenté abrir la puerta. Cuando por fin lo logré, más personas venían por la carretera. Metí a Amos en el asiento trasero. Me lancé tras él y cerré el seguro. Nos acurrucamos entre los asientos, abrazados. Él lloraba, desbordado. Me hacía preguntas sin orden ni sentido, sobre mamá, sobre papá, sobre la gente afuera, sobre el hombre malo que le quitó su cómic. Y luego los disparos cesaron. La gente empezó a salir, pero ya no eran personas. Uno de ellos vio el auto, nos vio adentro, y luego otro más, y otro. En menos de media hora, las ventanas quedaron tapizadas de siluetas. Jadeaban. Tosidos secos, inhumanos, golpes suaves, pegajosos contra el cristal. Un hombre me miró directamente desde la ventana del copiloto. Sonreía. Pequeños gusanos se deslizaban entre los huecos de sus dientes amarillos. Se acercó más y dijo: «¡Hombre malo! ¡Hombre malo! ¡Ayuda!». Pasó una eternidad en ese auto, y en algún momento los sonidos se apagaron. Tal vez se fueron, tal vez los mataron, no lo sé. Pero en algún punto el sol rompió las nubes y estábamos vivos, aterrados, pero vivos. Afuera los soldados empezaron a reunir a la gente del gimnasio y también a los que se habían refugiado en las tiendas militares. A algunos los dejaban ir, después de firmar unos papeles. A otros les pedían esperar junto a sus vehículos, hasta nuevo aviso. ¿Y yo? Bueno, yo me negué a abrir la puerta. Amos y yo nos quedamos ahí, encerrados durante horas, mientras el calor dentro del auto empezaba a cocernos vivos, hasta que la puerta se abrió. Papá tenía un juego de llaves de repuesto, y ver su rostro al otro lado del vidrio fue todo lo que necesitaba para saber que, de algún modo, íbamos a estar bien. Me contó que se había encerrado en uno de los baños y había pasado la noche en silencio, esperando, resistiendo. Con el tiempo nos obligaron a firmar unos acuerdos, a todos. Nos ofrecieron una compensación generosa, y solo podíamos decir que todo había sido culpa de una bacteria asesina originada en una granja lechera. Y sí, técnicamente era cierto, pero no era toda la verdad. Papá tardó años en contarme lo que realmente le pasó a mamá. 6 años, creo. Al parecer estaba embarazada, pero era una situación inestable. No quería decírnoslo hasta estar seguros. Y había llegado a esa etapa en la que el cuerpo empieza a producir leche, y la proteína láctea simplemente reaccionó. No lo sé. No puedo evitar pensar que tal vez era ella a la que vi en ese baño. Papá tomó el dinero y se fue del pueblo. Él y muchos otros. Aunque extrañamente algunas personas se mudaron ahí después, atraídas por lo bajo de los precios. Supongo que así fue como Wayne Lee logró sobrevivir hasta 2023. 176 personas murieron, directa o indirectamente. Pero lo que no te dicen es que miles quedaron marcados para siempre. A algunas chicas que apenas se habían entrado a la pubertad, las esterilizaron. Decían que era eso, o arriesgarse a que el brote regresara años después. A mí también me hicieron pruebas, y según ellos, estaba bien. Amos también. Parece que en los hombres, la infección se comporta de otra manera, pero aún la tengo. Esa bacteria, de algún modo, todavía está dentro de mí. Hoy puedo comer queso, tomar leche, pero hay una parte de mí que simplemente no puede con esto. Una parte que se retuerce solo de pensarlo.
Ver ese líquido blanco me hace sentir que hay algo moviéndose dentro. Algo que no puedo ver. Algo que nunca se fue. Si no hubiera pasado aquello en 1993, creo que Wanley habría estado bien. Pero, como están las cosas, me alegra que al fin ese maldito pueblo haya desaparecido. Muchas gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, compártelo con tus amigos o conocidos. Dale like y suscríbete para unirte a esta bella comunidad errante. Eso ayuda muchísimo al canal. También puedes seguirme en redes sociales. De igual manera, puedes unirte a los miembros del canal para apoyar la creación de contenido. Hay 2 niveles, infectados y nigromantes, a quienes agradezco infinitamente por su apoyo, como es el caso de Mindset, Kilroy Cyan 13, Xiaomi, Francisco Fernando Reyes G, Just Like, Javier Ignacio, Jorge Antonio García Rodríguez, Black Spider, Julián Hernández, Venom D23, Javier Jado, Gerardo Medina Vargas, Blue Way 1212, Volmaro Benítez, Álvaro 001, S, Ricardo Telles, José Benítez, Darío Gallardo, Manuel Sangüesa, Denise, TH32 Crocs, Nin Crazy Pink Nini, Fepa Develop, Esteban Shadow, C. Orlock, Shaw, Mesac Neira, Crom Doris, Luis Pérez, Alex Marín, Eduardo Yalico Arias, Miquel Lukin, Revolution 1999, Almighty Forret, El Jesus de Nazaret, Ariel Sáez, Antonio González, Juan Gómez, Dalia Suset NG Valenzuela, Víctor Alberto Hernández Rojas, Laura 0909, Giovanni Dae, Salvador Aguilar, Ashley García, Morales Pérez Eduardo, Matías Rosales Méndez, Fernando Islas, Josué Santos, Pathfinder, Juan Pablo Rojo Escoto, Stephanie Lozano, Cristian Gamer, Junior Mejía, El Mostazo, Tu Papi, Amsael Oatri, Juli D, Rubén G, Facundo Chávez, Pablo Ari, Chica Cosmo, Victoria Balbuena Andraca, Gema Paulet, Mimi BT, Leti RZ, Alex Molina Hilarto, Ghost Foto, Juan Manuel García, Ezequiel da Silva, Richard BP4, Ian Paz, Axt, Multigamer, Damaris Toledo Chávez, Nicolás Guzmán, Remanente del Vacío, Leoncito, Mariano Prop, Game Dani, Alucard, Admien Elk 788 y Edain. Y un agradecimiento muy especial a Sandra X, cuya generosidad al regalar membresías ha permitido que más errantes accedan al contenido de nivel nigromante. ¡Mil gracias por tu apoyo! Antes de terminar, te recuerdo que puedes dejar en los comentarios cualquier sugerencia, duda o petición de contenido. Me encantará leerte. Donde quiera que estés, y sea a la hora que sea, espero que encuentres algo de paz entre las sombras. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.